En el marco del proceso de industrialización europea, hacia finales del siglo XIX, y de la creciente incorporación de la población a la vida pública, se fue instalando la problemática de la denominada sociedad de masas, diferenciada claramente de la anterior sociedad tradicional. Aquí se vuelven visibles las grandes aglomeraciones en los centros urbanos industriales, que a su vez son centros del poder político del Estado. Esta masa impulsa un reconocimiento parcial de derechos ciudadanos, la constitución de un movimiento obrero, una creciente alfabetización promovida por las necesidades de la nueva industria y del nuevo sector de los servicios, generando el comienzo de su intervención en la vida política y ampliando su capacidad de consumo. De esta forma, la masa se convierte en un sujeto social privilegiado y su visibilidad le otorga un poder simbólico significativo. Para el filósofo español Ortega y Gasset, hay un hecho incuestionable en la nueva sociedad europea. Las masas están en todas partes, en los teatros, en los tranvías, en la vía pública. Toma existencia una nueva asignación a la producción cultural, la cultura de masas. Este tipo de cultura encontraría en Estados Unidos la posibilidad de desarrollo y posterior expansión, ya que carecía de una expresión cultural genuina, dado su carácter de conglomerado de culturas provenientes de Europa, estableciéndose así como la primera expansión cultural unitaria. Pero esta expansión tuvo detractores que consideraron que a través de la producción y difusión industrial irían perdiendo sus prerrogativas de discernimiento, que eran características de las clásicas culturas de élite, y convirtiéndose en hombres masa en estado de igualación e indefensión psicológica. Mientras que por otro lado hubo defensores que veían con buenos ojos este suceso, principalmente por el aspecto democratizador que suponía y los tipos de imaginarios que promovía esta cultura. Cuando se afirma que en este tipo de cultura se expresa The American Way of Life, nos permite entender la importancia de esta forma de cultura propia de una nueva sociedad moderna e industrial, capaz de romper las viejas fronteras culturales y ofrecer una propuesta global a una nueva sociedad de masas. Enric Saperas, Sociología de la Comunicación de Masas en los Estados Unidos. ¿Qué es The American Way of Life? Se trataría de un imaginario de la vida en Estados Unidos, asentado en la idea de promesa de bienestar e igualdad de oportunidades, que supondría el desarrollo del sistema democrático, la sociedad de consumo y la economía de mercado. Esta concepción de cultura ha experimentado un ocaso lento y anunciado hacia finales del siglo XX, pero se basó en el intento de fundar una universalidad cultural basada en el consumo. Han quedado recuerdos de esta cultura en muchas superproducciones de Hollywood de esa época de oro, que han logrado reflejar aquel imaginario del modelo de vida norteamericano. Paralelamente, en este contexto va desarrollándose un vigoroso sistema de medios de comunicación que en Estados Unidos, a diferencia de los países europeos, surge en manos privadas y no públicas. Los grupos del sistema político, económico y militar comienzan a preguntarse por la masividad de estos medios y su relación con las audiencias.
más precisamente por los efectos que los nuevos medios producían en el público. Estos intereses se transformarían en demandas que contribuirían a la construcción de cierta especificidad en el marco de los estudios del campo mediático, sobre todo en la década del 40, donde la investigación se nutre de gran cantidad de trabajo empírico. Si bien décadas anteriores existieron otros estudios de tipo ensayístico sobre el tema, entre los que encontramos los trabajos de Ortega y Gasset, Bells y Giles, que poseían un tono más filosófico, ligado con la especulación intelectual más que con la investigación empírica. Por lo pronto fue en los años 40 que las investigaciones sobre los efectos de la comunicación de masas tomaron una posición cercana a lo que Mardones, en Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales, denomina postura empírico-analítica de base positivista, ya que se caracterizaron por estudiar las situaciones de comunicación mediante métodos y técnicas de base cuantitativa, buscando producir resultados objetivos y contrastables mediante técnicas de recolección de datos como encuestas, sondeos de opinión y estudios de panel. De esta forma se fue estableciendo un campo de estudios de la comunicación que engloba distintas disciplinas como la sociología de base funcionalista, la psicología conductista, la ciencia política con supuestos organicistas, la teoría físico-matemática de la información, entre otras. Pero los equipos de investigación de este momento arrojaron resultados que produjeron una falsación de los supuestos epistemológicos y teóricos de partida, que permitieron crear nuevas hipótesis. Entre los ejemplos más sobresalientes de esta etapa se encuentran los trabajos fundacionales de Lazarsfeld y otros, quienes publicaron The People's Choice y The Election is Over. Ahora bien, ¿pero en qué contexto surgieron estos estudios? El marco político que acompañó esta expansión de los medios y las consiguientes investigaciones sobre su relación con el público está caracterizado por la crisis de la década del 30 y la implementación de políticas estatales intervencionistas como contestación a dicha crisis por parte de Roosevelt, quien en sus presidencias desarrolló un amplio programa de inversión pública. Inmediatamente después de prestar juramento como nuevo presidente de los Estados Unidos, inicia ya sus famosas charlas junto al fuego, que no son otra cosa que intensos comunicados al país a través de la radio. En ese momento había que lograr que el público acepte estas políticas innovadoras. Esta necesidad del sistema político de construir la opinión pública suscitó un creciente interés por los nuevos medios audiovisuales como instrumentos de propaganda política, formándose una demanda de estudios en torno a cómo formar una opinión pública favorable a las políticas que necesitaban implementarse. Siguiendo con Sapera, se puede decir que los años 30 fueron claves para la transformación del estilo político. La política como actividad de argumentación y movilización de masas es abandonada y reemplazada por el marketing político y el tratamiento técnico-científico de las cuestiones relacionadas con la política. Así vemos de qué manera se van estableciendo estos estudios. En un principio por la teoría de rango medio, que se orienta hacia la resolución de problemas prácticos planteados por las nuevas demandas de conocimiento útil surgidas en el seno de welfare state, obedeciendo al estudio de fenómenos sociales concretos y particulares mediante el estudio de situaciones concretas de comunicación, hipótesis de objetivos precisos que luego se procedían a abordar en forma empírica. De manera general es posible reconstruir su historia en tres momentos. Momento de la teoría hipodérmica, las teorías situacionales o de efectos mínimos, estudios sobre efectos cognitivos. El primero, el momento de la teoría hipodérmica, se lo puede ubicar en las 3 primeras décadas del siglo XX. En esta instancia se piensa que los efectos de los medios son totales, de manipulación, y para explicarlos se recurre a la metáfora de la aguja hipodérmica. Se suponía que dicha manipulación consolidaba y producía hombres masa.
Su enfoque teórico partía desde una perspectiva conductista. La sociedad de masas era considerada como un conjunto homogéneo, aislado y pasivo. En ese momento, la hipótesis de las investigaciones era de la vulnerabilidad frente a la manipulación mediática. La propaganda nazi-fascista, por ejemplo, parece ser una experiencia en tiempo real de los sustentos de la teoría hipodérmica o de la bala mágica. Una ficción transmitida por radio CBS en 1938 refleja esta teoría. ¿Qué había ocurrido? El 30 de octubre de 1938 se produjo la primera señal de que algo estaba cambiando en el ambiente, más concretamente en las ondas. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. La Guerra de los Mundos, aquel viejo relato sobre una invasión marciana escrito en 1898, había madurado convirtiéndose en algo que cuajó de manera extraña en 1938. CBS tenía el Teatro Mercurio en las ondas, bajo la dirección de un hombre de 23 años, de nombre Orson Welles. La serie dramática estaba bien considerada, pero apenas podía hacerse un hueco entre la audiencia. Eso mismo sucedió el 30 de octubre hasta que los oyentes comenzaron a buscar algo que sintonizar en su dial. Fue algo que sucedió por una curiosa casualidad. Fue el primer caso de zapping, de cambio de canal en masa. La gente escuchó el primer sketch del programa cómico de Edgar Bergen y Charlie McCarthy, y entonces pusieron una canción de Nelson Eddy. Pero la gente quería escuchar el programa de humor y no la música, y se puso a buscar en el dial alguna otra cosa que escuchar, y sintonizaron con la CBS, justo cuando los extraterrestres llegaban a Grover's Mill. Now nearer home comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey. Los boletines de noticias fingidos no se parecían a aquellos reales otros que venían de Europa, y seguían la pista a un extraño objeto cilíndrico procedente de Marte que había ido a parar a una granja de Nueva Jersey. Y entonces la tragedia empezó a crecer. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw and the thing must be hollow. El informador fue interpretado por Frank Riddick, y si su interpretación parecía realista, fue por una buena razón. Los marcianos de la radio habían tomado el planeta y los oyentes se lo tragaron. Según una estimación, al menos 1 millón de personas se creyeron que los Estados Unidos estaban siendo atacados. La famosa emisión y sus consecuencias también parecían demostrar que la ciencia ficción había llegado, aunque fuera levemente, a la corriente cultural mayoritaria. Hadley Cantrill, investigador norteamericano sobre opinión pública, demostraba que el efecto de manipulación con que siempre se analizó este episodio no fue tal. Es decir, que se puede poner como ejemplo de cómo se entendía o interpretaba en términos de manipulación, pero no como ejemplo real de manipulación. El segundo momento de los estudios sobre efectos potencia el desarrollo de la Mass Communication Research, sobre todo a partir del funcionalismo de Lazarsfeld y Merton. Las teorías situacionales o de efectos mínimos parten de una teoría de la manipulación, pero luego, cuando se recolectan pruebas empíricas, esta teoría no logra comprobarla. Entonces los medios aparecen aquí más débiles y la consideración de la audiencia crece en complejidad. Se comienza a evidenciar el proceso de comunicación en 2 etapas. Esto quiere decir que la sociedad se compone de otros filtros, además de los medios. ¿Qué diferencia un momento del otro? La teoría de efectos mínimos se diferencia en cuestiones muy puntuales con la teoría hipodérmica. El modelo no es más lineal, sino que se da en 2 etapas. Se trata de una comunicación en 2 tiempos. La audiencia aparece selectiva, toman en cuenta cuestiones psicológicas. Se llega a pensar que hay efectos mínimos. La campaña es el objeto de estudio privilegiado porque allí se pueden medir los efectos. Hay en esta instancia una relación fundamental de los procesos de comunicación de masas con las características del contexto social en el que se producen.
Más tarde surge dentro de la Mass Communication Research la teoría de usos y gratificaciones. Sus exponentes eran Katz, Blumer, Gurevich. Aquí se pasa de la pregunta ¿qué hacen los medios con la gente? A la interrogación ¿qué hace la gente con los medios? Con este cambio de perspectiva, cada individuo de la audiencia realiza una selección consciente, motivada por circunstancias personales. Hay diferentes versiones de esta perspectiva, algunas más culturalistas, en las que prevalece un enfoque descriptivo, y otras con un tono más funcionalista. ¿Qué hace este enfoque? Indaga sobre la capacidad consciente de la audiencia para elegir frente a las imposiciones mediáticas, limitando considerablemente la posibilidad de manipulación concedida a los medios de comunicación. Y así llegamos al tercer momento de los estudios sobre efectos, que se ha denominado estudios sobre efectos cognitivos. Las teorías sobre efectos de los medios en las audiencias vuelven a girar significativamente hacia la consideración de las posibilidades manipuladoras de los medios. Sin embargo, estos efectos serían predominantemente de tipo cognitivos y se describen en lo que se llama teoría de la construcción de agenda, lo que no quiere decir que se vuelve a una teoría de la manipulación en sentido estricto, sino a una teoría de efectos fuertes de los medios por oposición a los efectos mínimos de la mass communication. Esto quiere decir que los medios de comunicación social realizan una cobertura de los acontecimientos de la actualidad. De acuerdo a la teoría de agenda setting, este temario configurado por los medios tendrá necesariamente un impacto en la audiencia. Esta línea, que ha generado el movimiento más significativo dentro de la Mass Communication Research, fue introducida en 1972 por McCombs y Shaw. Esta línea teórica plantea la existencia de una relación significativa entre el contenido de los medios y la percepción por parte del público respecto a qué es lo más importante de entre todos los acontecimientos sociales. En otras palabras, se considera que es muy posible que los medios carezcan de la capacidad necesaria para indicarle a la gente cómo debe pensar, pero sí, es factible que impongan determinados temas dejando otros en segundo plano. Y lo último del gran escándalo, Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales. Oye, no todo eso es cierto. No conozco a Homero Simpson, jamás he visto a Homero Simpson ni he tenido contacto con él, pero... Perdón, no puedo seguir. Está bien. Sus lágrimas son la mayor evidencia que podría tener. En el foro de Rulo, madres e hijas separadas reunidas por el odio a Homero Simpson. Y para conducir este programa, el oso Rulo. Solo quiero decir una cosa, que haya menos Homero Simpsons y más dinero para escuelas públicas. Esta es la hora 57 de nuestra transmisión en vivo desde la residencia Simpson. Recuerden que hoy a las 8 tendremos lo más sobresaliente de la vigilancia, incluyendo la operación del hombre de la basura y cuando Marge Simpson sacó al gato. Probablemente porque fue acosado sexualmente, según sabemos. Claro que no podemos ver el interior de la residencia Simpson sin cámara con rayo infrarrojo, así que vamos a encenderla. No conozco bien esta tecnología, pero casi estoy seguro de que ese que está en el horno es Homero Simpson rotando lentamente. Su temperatura corporal ha aumentado a más de 100 grados. Literalmente se está asando en su jugo. Y ahora los resultados de la encuesta telefónica. 95% de la gente piensa que Homero Simpson es culpable. Esto es solo una encuesta televisiva que no tiene vigencia legal, a menos que se apruebe la propuesta 304. Ojalá que así sea.